Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos, aquí estamos en el podcast Marco Gerardo y Emeterio Pinedo. Les va a encantar el tema, pero además aspectos muy prácticos que seguramente les ayudarán en su vida. Marco Gerardo. Así es, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema bastante particular, interesante. He estado compartiendo en redes sociales algunos fragmentos de podcast pasados en donde señalamos lo que es la relación con las figuras paternas, padre y madre. Y bueno, he visto que tiene bastante interés. O sea, hay muchas personas que viven o han vivido situaciones que les han generado conflicto y que de alguna manera buscan el acercarse hacia sanar estos aspectos internos de ellos mismos. Entonces el día de hoy vamos a estar profundizando directamente hacia sanar el vínculo con el padre, el vínculo con la figura paterna. Así que, bueno, aquí espero que nos acompañen y nos dejen sus comentarios para estarles leyendo y atendiendo sus dudas. Bien, ¿qué te parece, Materio? El vínculo con el padre. Todo lo que vivimos, sobre todo en la primera etapa de nuestra vida, que es de los 0 a los 7 años, donde apenas se está formando nuestra personalidad, nuestra mente es una esponja. Todo lo que percibimos con los sentidos, vista, oído, tacto, gusto, olfato, son canales que nos ayudan a la percepción del mundo que recién estamos descubriendo. Y eso significa que todo lo que veamos, escuchemos, experimentemos, va a quedar grabado en nuestra alma. De ahí entonces la importancia que podamos hablar sobre la figura del padre, qué desempeña o cuál es el valor no solamente en su presencia física, sino además cuál es el valor simbólico, cuál es el valor psicológico, energético, porque de acuerdo a la relación que tengamos con esa figura, ese símbolo, esa presencia, sin duda marcará el rumbo de nuestra propia vida. Sí, incluso la forma en la que nos vamos a vincular o a relacionar en la edad adulta tanto con la mujer como con el hombre, porque no solamente incluye el área masculina. O sea, el padre es un modelo de relación hacia con la mujer. Cómo se comporta el padre con la mujer es como nosotros vamos a internalizar esas enseñanzas de lo que representa la mujer y de cómo vamos a relacionarnos con ella. Hay un dicho que dice, el padre le muestra la mujer al hijo y la madre le muestra al hombre al hijo. O sea, quiere decir que tal cual como se refiere la madre del hombre, eso es lo que el niño va a recibir. Por ejemplo, si el niño recibe un mensaje de la madre que es tu papá es un bueno para nada, tu papá es un... a ver, Materio, yo me ¿Cómo es un estorbo, es incapaz? Imagínate, si todos esos mensajes va recibiendo el niño, él va formando la idea de que el hombre es eso. El hombre es un holgazán, el hombre es un bueno para nada, el hombre cumple y no promete, el hombre es un mentiroso. Ahora imagínate la dificultad de lo que es para un niño que es hombre convertirse en eso, porque finalmente el niño crece, el niño se convierte en adulto, llega a esa etapa en su vida en donde para sí mismo se refiere como hombre. Y si están internalizados estos mensajes, ¿qué quiere decir? Pues una de dos, o va a estar peleado con su propia naturaleza masculina, o también va a repetir, va a decir, bueno, pues los hombres somos así, somos mentirosos, pues voy a mentir, somos traicioneros, voy a traicionar, somos buenos para nada, pues yo me voy a convertir en un bueno para nada, pero porque es un mensaje internalizado y es prácticamente un mandato. Entonces, de igual forma, como se refiere el padre hacia la mujer, va a ser el velo o la forma, el símbolo que le va a generar al hijo de lo que representa la mujer en la vida del hombre. Si se refiere a la mujer como, pues bueno, una cualquiera,
Solamente fácil, se queja, carga, sí. problema. Entonces imagínate, eso igualmente lo va a ir internalizando y esa va a ser la referencia que va a tener sobre la mujer. Entonces, como hombres, pues qué complicado cargar con todo eso. Y como mujer, de la misma forma. Si una mujer recibe estos aprendizajes con referente al hombre, ¿por qué una mujer en la edad adulta elegiría a un hombre que es mentiroso? A un hombre que es, digamos, que no le gusta trabajar. Un hombre que no tiene un propósito de vida. O sea, ¿por qué la mujer se llega a enamorar de un hombre así? Mucho tiene que ver con esto. Mucho tiene que ver con que internalizó la idea de que pues el hombre así es. Y más si al internalizar esto se refería a la figura del padre, que es un modelo de ideal de hombre, pues claro que va a traer toda esta información atorada. Entonces, desde ahí parte también esa manera en la que establecemos esas imágenes sobre lo que representa lo masculino y lo femenino, el hombre y la mujer. Sí, hay un punto ideal, tanto en el hombre como en la mujer, y este tiene que ver con el anhelo de ser feliz, sobre todo en ese contexto de la relación de pareja. Es decir, no hay ningún hombre o ninguna mujer, habrá excepciones posiblemente, pero en general puedo decir que todo hombre y toda mujer busca esa realización de felicidad en la relación de pareja. Y todos de alguna manera, en lo profundo de su ser, anhela o busca esa experiencia. Casi como el final de los cuentos felices. Y vivieron felices para siempre. Esa es una parte. El único detalle es que hay otro aspecto que tanto el hombre como la mujer no conocen de sí mismos. Y eso tiene que ver con los recuerdos, los símbolos, los mensajes o la energía que llevamos hacia nuestra mente, hacia nuestro interior. Y aquí lo más difícil es que el inconsciente generalmente se sobrepone o es más fuerte hacia el consciente. Es decir, una persona dice, quiero ser feliz, pero el inconsciente dice, está bien, pero mira cómo es la dinámica de tus papás, es lo que tú estabas comentando. Sí. Y si es un mensaje con esas características distorsionadas, tanto de la energía de la madre como de la energía del padre, esas son las energías que va a traer tanto el hombre como la mujer. Y entonces ya en su camino de vida, buscando la felicidad, buscando esa experiencia de amor o de realización, se va a encontrar con una serie de situaciones que no va a entender. ¿Por qué no puedo ser feliz con mi pareja? ¿Por qué siempre hay algo que en lugar de que nos acerque, nos está alejando? ¿O por qué hay cuestiones o cosas que me alteran de mi pareja? O sea, quiero estar con mi pareja, pero al mismo tiempo, pues me cae mal. Al mismo tiempo, no le soporto. Al mismo tiempo, es una carga. Es decir, hay un doble sentimiento y un doble discurso en nuestro interior. Sí. Mientras que no logremos arrojar luz, mientras que no generemos esa conciencia acerca de qué está ocurriendo en nuestro interior en cuanto a esa influencia del padre o la madre, llevar a cabo un proyecto que es el proyecto más grande de vida, que es el de relación de pareja, entonces ahí donde posiblemente no logremos llegar a la cúspide de la felicidad, aunque estemos diseñados para ser felices. Sí, así es. Hay un término que se le llama el doble vínculo o el vínculo ambivalente, que es precisamente esta doble connotación hacia una relación. O sea, en este caso puede ser la relación hacia con la figura de afecto, pero matizada por una cara de odio y otra cara de amor. Y son como eso, como una realidad opuesta, pero en la cual se conjuga y se convive cotidianamente. Claro que no es que la persona o las personas hagamos esto en automático. O sea, todo esto se deriva a partir de la experiencia
de ese vínculo hacia con los padres, ¿no? Pero ahí es importante el reconocer que tal, sí, la herida se genera, la herida se va digamos, alojar, pero llega un punto en la vida en la que nos corresponde a cada uno de nosotros sanar esa herida, y hacer nuestra parte, ya no quizás hacia con nuestros padres, o sea, ya no en relación a eso, ya no generando esa situación hacia ellos, sino hacia con nosotros mismos para podernos vincular o relacionar de manera más sana, más correcta con nuestra pareja. Hay una situación, fíjate, que yo he visto muy interesante, creciente, que es la percepción de la cara mala o la cara negativa de lo masculino, pero que se ha ido generalizando a nivel colectivo, ¿no? Incluso quizás hasta con una connotación muy, muy cruda, muy agresiva hacia lo que es la figura del hombre, la figura, pues sí, de lo masculino. Pero todo esto va contribuyendo a que se vayan estableciendo también una serie de mensajes también a nivel social para generar esa percepción mala de lo que representa ser hombre. Entonces es muy delicado esto, porque tal cual como lo hemos dicho, las personas desde la infancia recibimos mensajes, pero ¿qué pasa si el mensaje no solamente lo recibimos de mamá o de personas que están alrededor, sino es un discurso social? O sea, imagínate la percepción que hay colectivamente de que el hombre es tal, y todo eso que se va alojando de una manera pues más fortalecida. Sí puede ir generando una dificultad pues muy grande hacia la relación con el hombre. Creo que hace falta el poner atención en todo esto y de ver qué es lo que se está generando muchas veces con estos discursos. Sí, bueno, hay que mencionar también que cuando estamos en esa primera etapa, de los 0 a los 7 años más o menos, cuando está formando nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra forma de ser, todo lo percibimos de manera magnificada. Es decir, como niños siempre vamos a ver las cosas más graves y nos van a impactar de una manera mucho más fuerte. Y en ocasiones, aunque no sea de esa manera alguna situación, es como vamos a percibir aquella situación lo que finalmente va a convertir en nuestro interior un terreno de rosas, de un bosque armonioso o posiblemente una tierra desolada. De la importancia de lo que tú comentabas. En cuanto entramos ya a una etapa donde tenemos ahora sí ya la mayor habilidad para poder hacer un trabajo de reflexión, de interiorización, de análisis mismo de nuestra vida en cuanto a cómo estamos viviendo ahora la influencia del padre, cómo está influyendo nuestra forma de pensar, de sentir, de relacionarme incluso con la pareja o con los proyectos. Ahí entonces va a ser clave que hagamos una reflexión, porque posiblemente solamente es suficiente hacer un ajuste en la percepción a partir de la toma de conciencia y podemos aportar elementos muy saludables, muy positivos en nuestra vida, en la energía masculina y en la relación también con las demás personas. Sí, tú has dicho ahorita algo importante. ¿Qué es lo que determina, qué es lo que finalmente determina la figura masculina en la vida de una persona? Tú mencionaste una de ellas, que es el sentido o el propósito de vida, nuestros propósitos. Antiguamente había mucho esta relación de los ancestros y los padres con lo que tú estabas destinado a hacer en el mundo. Era parte de la herencia. Hoy solamente vemos la herencia como bienes materiales, los terrenos, las casas, el dinero.
Pero no, antiguamente la herencia más, digamos, sagrada, más importante que un hombre podía tener, no solamente era esa parte, era también el propósito de vida. Era el sentir que estabas destinado a algo porque era parte de este linaje en el cual tú pertenecías, y era esa sensación. Entonces, eso aportaba a las personas o los seres humanos, que todavía quizás haya de esto en el mundo, pero te digo, antiguamente era más fuerte, pero aportaba ese sentimiento o esa seguridad sobre lo que es tu propósito de vida. Eso es la figura del padre. El padre da ese propósito, da ese rumbo, da esa guía, genera esta seguridad y esta sensación de que tu vida tiene un sentido mucho mayor que solamente venir a pasarla, ¿no? Entonces, gran parte de lo que estamos perdiendo con desvitalizar o desvalorar la figura masculina es eso. Es precisamente lo que aporta a estos niveles más profundos, el sentirte como en ese reconocimiento de que soy parte de una herencia y que mi vida viene a favorecer quizás en algún sentido a mi entorno, a mi contexto en el que nací. Y ese aporte, pues te decía, se está perdiendo bastante. Entonces, sanar la relación con el padre también quiere decir en mucho sanar esas áreas. O sea, sanar tu propósito. Y es muy curioso cómo cuando las personas se pueden involucrar y se adentran en generar este perdón hacia la figura del padre, o esa sanación hacia la figura del padre, de alguna manera desbloquean ese propósito de vida. Y fíjate, es muy interesante porque muchas personas no lo ven así. Muchas personas sienten, o sea, es un conflicto para ellos mismos de no saber por qué están aquí, no saber para qué nacieron, tener ya una edad quizás avanzada y aún no reconocer el sentido que tiene su vida, pero no se dan cuenta de que precisamente ese vínculo roto hacia la figura del padre es lo que está generando este conflicto. Entonces, la sanación no está en que de pronto aparezca el sentido de vida, en que de la nada se genere un sentimiento de seguridad, de valía, ¿no? Ese sentimiento únicamente está tras de superar este reto o lograr trascender esta herida profunda y poderte conectar otra vez hacia lo que es ese linaje que tendrías. Atrás de toda herida que podemos experimentar, siempre de alguna manera la vincularemos con la figura del padre. Claro, también de la figura de la madre, pero en esta ocasión nos enfocamos a la figura del padre. Y es que a nivel social, considero que sí es apremiante sanar la figura del padre. En las antiguas tradiciones, cuando un niño ya salía entraba a la adolescencia y recién iba a entrar a la siguiente etapa, que es ya de ser joven, de expresar ahora sí su energía, generalmente le llevaban a vivir una iniciación. La iniciación hacia la conexión o el contacto con la energía del padre. Y es ahí donde el niño o adolescente finalmente comprendía la importancia que tiene el hombre, la figura masculina. Uno, como protector, no solamente protector de un hogar, protector de un pueblo, protector de una nación. Y es ahí donde el niño despertaba en sí mismo esa energía natural de su propia alma y sabía entonces o descubría que hay valores valiosísimos, grandes, que se encuentran en su propio interior. Pero también ahí descubría en ese proceso de iniciación hacia la energía masculina la guía, la importancia de ser guía. Sí. La energía masculina
tiene esa característica. Por ejemplo, los niños que no recibieron la guía del padre, la dirección del padre, generalmente son personas, cuando llegan a ser adultos, que se pierden con facilidad. Sí. Incluso que la duda constantemente está saboteándoles el rumbo, el proyecto o lo que quieren hacer. Y es que, decíamos, atrás de todo eso tiene que ver el cómo te relacionaste con la energía del padre. Cuando entonces al niño se le iba llevando en ese proceso iniciático para que pudiera comprender la importancia de esa energía, el niño se descubría a sí mismo. Y además sabía el valor, abrazaba el valor de su vida. A partir de ahí, borraba o quitaba cualquier tipo de duda en cuanto al no reconocimiento de sí mismo, en cuanto a la posible idea de no aprecio, de no amor. Al contrario, él ahí se encontraba, él se descubría, y a partir de ahí era cuando ya vivía la iniciación para que a partir de ahí pudiera manejarse con la energía más elevada de sí mismo. Hoy en día, en la sociedad en la que nos encontramos, donde hay un ajuste, es decir, se está buscando el punto de armonía y de equilibrio, pero considero que en algunos aspectos se está iniciando mal, en el sentido de que, por ejemplo, el hombre o algunos hombres pueden demeritar la energía de la mujer. Igualmente, algunas mujeres pueden demeritar la energía del hombre. Algunos hombres entonces dicen, yo puedo ser feliz sin ninguna mujer. Y la mujer puede llegar a la misma conclusión. Yo puedo ser feliz sin la necesidad de que exista un hombre en mi vida. De antemano, están saboteando algo en su propio interior. De inicio, están expandiendo, están haciendo crecer un conflicto que llevan en su propio interior. Es decir, el hombre que no ha logrado conectarse de una manera sana con la energía del padre, o en este caso con la energía de la madre, tendrá un conflicto para relacionarse con la mujer. Y será un dolor de cabeza. Igualmente la mujer que no haya sanado la relación con la figura de la madre, o en este caso de la figura con el padre, será un dolor de cabeza relacionarse con su pareja. Pero ¿qué ocurriría si tanto hombre como mujer vieran la importancia de que el universo, la vida, el mismo hogar se sostiene en dos columnas? Tan importante la energía del masculina como importante la energía femenina, y a partir de ahí los dos ser soportes, columnas igualmente valiosos, igualmente importantes, significativos, capaces de amar, de ser suficientes para construir una vida en felicidad. Sí. Ahora, ¿cómo sanar la figura hacia con el padre? ¿No? Porque aquí nos van a llenar de esos comentarios de, bueno, sí, ya sabemos que es una herida y sabemos que genera todas estas dificultades para las relaciones, pero sí muchas personas preguntan eso, ¿no? ¿Y cómo se sana esa relación hacia con el padre? Hay varias heridas que son muy comunes. En el hombre, la herida o las heridas más comunes en relación a la figura paterna son rechazo y abuso, humillación. O sea, generalmente los hombres reciben esta herida con mayor frecuencia o generan esta herida con mayor frecuencia. El rechazo pues tiene que ver con no haberse sentido valorados, incluso sentirse alejados o desplazados por, pues no sé, alguna otra cuestión que el padre tenía en su vida, y entonces se le dejó de lado al hijo, y esa sensación pues genera la herida de rechazo. El sentirte rechazado por el padre, como tú lo comentabas, pues va a generar toda una serie de conflictos en la edad adulta para el reconocimiento o el autorreconocimiento. Otra herida, decía, es la herida de humillación, cuando hay un tipo de agresión o de violencia por parte del padre hacia el hijo, que puede ser desde lo verbal,
O sea, palabras que generan una agresión hacia los sentimientos del hijo. Puede ser también agresión física. Por todo esto genera la herida de humillación o de abuso. Y entonces esto, pues lo que va a hacer es que en la edad adulta la persona viva sujeta a figuras de abuso constante. Una de dos, o repite el patrón de ser abusado o repite el patrón de ser abusador, o las dos cosas en contextos distintos. En el caso de la mujer, las heridas más frecuentes en relación al padre son la herida de abandono y la herida de traición. El sentirse abandonada es cuando igualmente el padre se aleja, cuando el padre abandona emocionalmente o físicamente y deja a la hija desprotegida. Entonces esa sensación de desprotección genera una secuela de inseguridad, de igualmente no sentir un piso estable en su vida, genera incluso hasta tendencia a la dependencia. Bueno, en el caso del hombre y la mujer, la figura paterna es quien, al haber esta carencia, genera esas tendencias hacia ser dependiente o codependiente. Entonces, igualmente la herida de traición en el caso de la mujer, pues lo que va a generar es también esta sensación, ese pensamiento de que todos los hombres traicionan, de que los hombres no cumplen las promesas, de que hay que andarse con cuidado, de que es fácil de que un hombre te mienta. Entonces es como vivir en una alarma constante de sentirte, digamos, en una condición desprotegida. Entonces, decía, ¿cómo vamos a sanar estas heridas? Lo principal, pues, es darte cuenta que la herida está. Es llegar a un punto en tu vida en el que creo que todos tenemos que pasar por experiencias que nos señalen la herida, experiencias dolorosas que nos hacen ver precisamente esta dificultad interna, pero todos al pasar por estas experiencias tenemos la oportunidad de abrir un capítulo en nuestra vida de mayor conciencia, de decir, bueno, a ver, ¿desde dónde viene todo esto? Es una herida, sí, trae profundidad, trae historia, trae un antecedente, y entonces abrir ese capítulo de sanar, abrir un espacio para darte la oportunidad de poder recuperar, reconstruir esos sentimientos, y dependiendo de la herida que sea, es también la forma en la que lo vas a sanar. Yo una de las cosas que sí recomiendo mucho a las personas cuando traen heridas muy, muy fuertes y que eso les llevan a generar patrones por ejemplo, de relaciones, o sea, en donde repiten una y otra vez un patrón, sí me atrevo a sugerirle a las personas que se den chance de estar solos un tiempo, o sea, de estar solos en su vida, que se den la oportunidad de poder convivir consigo mismos, porque creo que en esa experiencia de poder compartir el tiempo contigo y poderte, digamos, reconocer en esa experiencia no de soledad, o sea, me refiero simplemente a no estar relacionado afectivamente con alguien. Ahí es donde te puedes dar cuenta de todo lo que está ahí, o sea, porque ahí es donde te surgen todos los fantasmas y todos los monstruos, como sentimientos, como arranques, como esta sensación de ansiedad, pero ahí es donde puedes darte cuenta y empezar a sujetarlo, empezar a trabajarlo, empezar a hacerte cargo de eso, porque si vamos repitiendo un patrón y no nos damos esa oportunidad, inevitablemente vamos a continuar con el patrón. O sea, inevitablemente lo vamos a seguir proyectando hacia personas, lo vamos a seguir poniendo en circunstancias repetitivas en nuestra vida, y finalmente pues nos va a llevar siempre hacia lo mismo, a darnos cuenta de que otra vez estamos ante una situación similar a la que ya nos ha sucedido, y nos vamos a
pues nos vamos a perder, porque pues el tiempo no vuelve, el tiempo avanza, nos vamos a perder de esa oportunidad de hacer ese trabajo con una mayor energía. Entonces, te decía, yo sí, una de las cosas que recomiendo es darte ese espacio, darte esa oportunidad de poder hacer ese trabajo para recuperarte a ti mismo y a partir de eso sí empezar a generar después ya una relación afectiva con una mayor conciencia de ti. O sea, hay heridas muy profundas que, por ejemplo, hay personas con problemas de ansiedad muy fuertes, en donde esa dificultad, por ejemplo, a estar solos, esa dificultad a estar consigo mismos por el miedo al abandono, miedo a la soledad, genera esta ansiedad. Pero imagínate, eso vivido en un contexto de relación se convierte en en un obstáculo muy grande. O sea, ¿por qué? Porque todo eso se proyecta hacia la pareja. Se piensa que es la pareja quien genera esa ansiedad. Se piensa que es la pareja quien deja solo, quien abandona. Vienen los reclamos, cuando no es así, cuando es realmente la herida la que está detonando esa ansiedad. Entonces, el que la persona se dé cuenta de que es su propio conflicto puede hacer de que sepa cómo sujetarlo, o sea, cómo gestionarlo, y entonces ya en la relación de pareja él puede, ante quizás esos advenimientos de esa ansiedad, puede reflexionar, ok, esto es mío, esto es algo que yo tengo que trabajar, esto es algo que yo tengo que gestionar, esto yo he aprendido a cómo sobrellevarlo en mi vida y dejo a mi pareja fuera de esto que a mí me corresponde. Pero te decía, eso para mí es importante, el que pues las personas se den chance de eso, pero muchas veces pues no ocurre así, no se dan ese permiso para poder tener estos espacios terapéuticos en su vida. Sí, sin duda, eso es valioso, aunque la esencia tiene que ver con la toma de conciencia, porque al fin y al cabo la conciencia es la que sana. Una persona puede estar, solo como ejemplo, 1 año, 2 años, 20 años, toda la vida en solitario y no haber sanado ni siquiera una herida. Y otra persona puede tener una relación de todos los días con su pareja e ir viviendo procesos de sanación. Entonces todo justamente como tú lo comentabas, es oportuno, y las estrategias de búsqueda de sanación también lo son. En cuanto a las heridas que tú comentabas, todos en algún grado traemos algunas heridas. El inconsciente es muy particular, porque el inconsciente se expresa también a través del cuerpo. De hecho, el cuerpo es la parte visible del inconsciente. Lo que vivimos en el día a día, es decir, la forma en que tú te relacionas con tu pareja, las experiencias que tienes en ese campo sentimental, es también el reflejo del inconsciente. Todo lo que vivimos en la cuestión económica, profesional, en los aspectos de confianza, libertad, todo eso refleja lo que traemos adentro. Y entonces por eso decía, todos traemos heridas, pero efectivamente cada uno tiene una herida que sobresale más. Sí. Y es ahí donde leer el cuerpo para comprender, pues de alguna manera, una de esas heridas que traemos un poco más arriba, es también oportunidad para poder llevarlos a un proceso de reflexión, de estudio, de análisis, y finalmente llevarlo hacia esa parte de equilibrio. Por ejemplo, en las personas, hombres o mujeres, que tienen la espalda ancha, eso generalmente refleja a nivel inconsciente. Pero ancha, ¿qué tan ancha? A ver, como para irme para saber si sigo o no le sigo. Eso tiene que ver con algo. Incluso en las antiguas tradiciones se sabe muy bien que la daga traicionera se clava en la espalda. Y entonces por esa razón, las personas que tienen una espalda ancha, inconscientemente van a vivir experiencias de traición.
¿Por qué? Porque decimos, hay una larga historia a nivel inconsciente, pero que se está expresando en su propia constitución, en su propio cuerpo. Por ejemplo, hay personas que no son ni gordos ni flacos. Generalmente son personas que viven la herida de la injusticia. Siempre se verán envueltos o envueltas en situaciones que finalmente les lleven a esa experiencia de injusticia. Bueno, cabe mencionar el punto anterior de traición. En el hombre es espalda ancha. Algunas mujeres también tienen espalda ancha, pero en el caso de la mujer son reflejadas en un cuerpo bien definido. Ahí también se puede... La herida de traición. Sí, ahí se puede apreciar lo que es la herida de traición. Las personas que intentan bajar de peso y por más que hacen, siempre les gana el hecho de tener más kilos encima, eso tiene que ver con la herida de rechazo. Son personas que no fueron apreciadas o que percibieron que no fueron apreciadas, que no fueron abrazadas, cobijadas, que fueron de alguna manera desplazados. Son entonces los conflictos del exceso de peso. Yo lo ubicaría más como en el de abandono. Abandono. Por la connotación que tiene también las personas hacia la dependencia. Y eso tiene que ver también con emociones muy frágiles, muy sensibles, muy dados quizás a la melancolía, a la tristeza, que es desolación, ¿no? Y la desolación tiene que ver con la herida de abandono o de tener esos sentimientos de soledad, porque la persona con rechazo lo ubico más en un cuerpo, se le llama cuerpo esquizoide, que es así como personas muy delgaditas, muy flacos. Sí. Entonces, ¿pero por qué? Porque esa es la imagen del abandono. Del rechazo. Es el rechazo y lo opuesto, incluso exceso de peso, abandono. Exacto. Porque incluso las personas con rechazo es como si quisieran desaparecer. Sí. O sea, es la necesidad de ser invisibles para el mundo. ¿Por qué? Pues porque el rechazo genera toda esta... Yo creo que el rechazo y abandono son de las emociones más fuertes y complejas, ¿no? O sea, más difíciles de asimilar, de procesar. y sí, quizás de las más con esta tendencia a ser visibles hasta en el físico de las personas. Sí. Nos falta una herida, la herida de humillación. Son personas que fácilmente reflejan en su cuerpo lo que se conoce como la joroba de bisonte. Pero también los glúteos están sumidos. Es como el perrito cuando está humillado o cuando se siente humillado. Entonces es bien valioso ubicar estos elementos porque entonces podemos apreciar que a través de elementos como estos que estamos comentando ya tendríamos una idea de qué es lo que traemos. Y a partir de ahí ir haciendo la asociación de las experiencias que hemos tenido y a partir de ahí ir haciendo esa toma de conciencia, porque nadie sana lo que desconoce. Nadie resuelve lo que no sabe que está inconcluso o está sin hacerse. Y entonces, bueno, en cuanto a las técnicas, las formas, las estrategias de sanar, es en realidad un tema apasionante que, bueno, llegaremos a ese punto enseguidita. Sí, hay padres perfectos, hay una regla, una forma de ser padre, pues en este caso padre perfecto. ¿Tú crees que los haya en algún lugar del planeta? Existe el ideal de perfección. Es decir, existe el ideal de perfección en la energía de la madre. Existe la energía de perfección en la energía del padre. Y por esa razón, en ocasiones, eso nos hace una mala jugada. Porque en lo más profundo de nuestro ser, anhelamos la conexión o el contacto con la madre perfecta.
o con el Padre perfecto y nos vamos de espalda cuando empezamos a relacionarnos tanto con la figura de la madre como con el Padre y no encontramos esa perfección anhelada o añorada de nuestro ser. Y eso se convierte en otro conflicto. ¿Por qué? Porque entonces estaremos conectados con lo que yo anhelo, deseo en ese nivel de perfección en la relación con el Padre. Es decir, un Padre protector, un Padre que incluso abastece los suministros, el alimento. Ese Padre también que da la guía, la dirección, la sabiduría, la fuerza, el poder, la confianza, la autoestima. Entonces, de pronto alguien puede relacionarse con el papá que tiene y un papá desobligado que no atiende, que no guía, que no escucha, que no protege, que te dice tú pues ráscate con las uñas. O sea, es ahí donde hay un conflicto enorme en cuanto a el anhelo de conexión con el Padre perfecto y el Padre que a lo mejor no tiene ninguna característica en este arquetipo elevado. Y por ahí también pueden haber situaciones muy complejas. Por eso las tradiciones espirituales, conocedoras de estos asuntos, plantean lo siguiente: así como existe un papá y una mamá, que son las energías vivas externas en tu vida, así también existen esas figuras de padre y madre en tu propio interior. Y entonces a las personas se les daban técnicas o enseñanzas prácticas para que pudieran entrar en contacto con el Padre, con esas características perfectas en los niveles más elevados de su mente, o conectarse con esa madre perfecta en esa vibración o en esa frecuencia de perfección. Y entonces cuando las personas aprendían a conectar con el Padre Madre interno, tenían entonces también el soporte del alma, el soporte de la conciencia para poder hacer el discernimiento y decir, bueno, este papá que tengo o esta mamá que tengo, pues también traen cargas, traen heridas, traen situaciones que no han resuelto y algunos quizás el mínimo interés para resolver, pero se puede entonces diferenciar entre la perfección padre, madre interno y bueno, la figura del papá y la mamá, que aprendes a verlos también como humanos. Sí. Y en ese contexto de humanos, también ubicar cuáles son las virtudes y cuáles son los contravalores. Porque es un hecho que cuando una persona crece, un hombre, una mujer, 12, 15, 20 más años, y no logra reconocer cuáles son los valores de papá y cuáles son los defectos, y solamente ve valores o cualidades, se quedó atorado o atorada. Igual cuando se relaciona con mamá y solamente ve virtudes y no ve defectos, se quedó atorado o se quedó atorada. Un signo de crecimiento emocional, un signo incluso de salud interior, consiste simplemente el hecho de ver a papá y a mamá cómo son y ver cuáles son los valores y cuáles son los contravalores, porque a partir de ahí es como también se puede hacer un trabajo emocional, un trabajo mental de limpieza, de sanación, de reconstrucción personal en cuanto a la relación de los padres. Sí, creo que ese aspecto es bastante importante para sanar esa relación con los padres. El darte cuenta de que así como tú hay cosas en la vida que pues las hiciste sin tener idea de muy poco de lo que estabas haciendo. O sea, así como tú incluso has ido aprendiendo en la marcha y a prueba y error, y más errores que pruebas. Pero así como tú tienes esa historia y esa vida, el darte cuenta de que tus padres exactamente igual. Solamente que cuando somos niños no nos damos cuenta de eso. Vemos al adulto como un ser realizado, como un ser ya hecho, construido. Y eso sí se llega a ver como una idealización del padre. Llega la etapa en la que nosotros nos damos cuenta de que pues no era tal cual como lo pensábamos o como lo habíamos visto,
Y, y sí, en muchas ocasiones, creo que en la mayoría, pues lleva hasta a esa desilusión de las figuras paternas. Pero creo que la sanación de esto tiene que ver con ese equilibrio que tú comentas. O sea, es humano, es persona, es igual que tú. Y esa visión o esa perspectiva también te lleva a ti a madurar muchísimo. O sea, el ver a tu padre ya no como esa figura exaltada o en el pedestal que lo tenías, sino el ver a tu padre como un igual a tú. O sea, no en este aspecto de ponerte al tú por tú. O sea, no. Porque luego, no, sino en este aspecto humano, en este aspecto de persona, en este aspecto de verlo así tal cual. O sea, es alguien que, aún conservando esa jerarquía de padre, pero lo puedes ver como alguien que al igual que tú ha ido aprendiendo y al igual que tú ha ido cometiendo errores y que al igual que tú pues trae cargando todo eso que ya hizo, nada más que pues quizás con dificultad, quizás muchas veces hasta para trabajarlo, para gestionarlo, ¿no? Muchas personas hoy en día se habla de todo esto y podemos acceder a mucha información y tener muchas herramientas terapéuticas y tener acceso a todo esto, pero anteriormente no se tenía. Entonces las personas se llevaban su culpa, la internalizaban y ahí se quedaba y muchas veces ni siquiera hablar de lo que sentían. Entonces es un buen referente esto. Hay una frase que estaba buscando aquí porque el otro día la escuché y la escribí. Dice, un buen padre vale por una maestría. Así como una persona puede llegar al grado de maestría en una vocación, en una profesión, y una maestría representa haber tenido muchísimo aprendizaje, conocimiento y constancia en el estudio, pues un buen padre equivale a eso. O sea, es lo que le puede aportar al hijo, el nivel de una maestría hacia la vida. Y una buena madre equivale a una universidad del más alto prestigio. Imagínate lo que puede representar entonces en la vida de una persona el tener un padre o una madre que en acciones represente valores. O sea, que en acciones, que en decisiones, quizás en ejemplo, ¿no? Porque muchas veces no es tanto el esfuerzo por hacer cosas con los hijos para generar esta figura del padre o de la madre perfecto. O sea, ¿no? Son esas acciones o esos ejemplos, pero que también en algún momento las personas vamos a discernir. O sea, hay muchas cosas que en la edad adulta se reconocen de los padres que en otras etapas no se reconocieron. O sea, que hasta este momento te das cuenta y dices, caray, o sea, todo esto hicieron, a mí me cuesta esto, y ellos hicieron todo esto. Entonces ahí te vas dando cuenta, vas reconociendo y vas reconciliando esa parte y capturas o asimilas estos grandes aprendizajes. Ahí reconoces ese valor que quizás sí tiene que ver incluso hasta con un valor más allá de lo humano, de lo personal, visto a través o reconocido a través del esfuerzo de los padres, ¿no? Pero bueno, son etapas de vida y son discernimientos que se va dando en función de la propia experiencia de la misma vida. En nuestra vida también se mueve pues en relación a ideología y creencias. Hay una expresión que más o menos dice de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre. Si no logramos acomodar de una manera adecuada esa expresión, se va a convertir en un obstáculo emocional y de crecimiento personal. Incluso puede impedir tener una relación sana con papá o con mamá. Porque entonces, desde esta perspectiva, si no se enfoca correctamente, papá siempre tendrá razón. Mamá siempre tendrá razón, aunque tú puedas ver que hay un camino mejor, hay una estrategia
mucho más práctica o un camino más de mayor beneficio. Pero si tú no logras trabajar con esa ideología o esa creencia y tú simplemente dices, no, papá, mamá, siempre tienen razón, es un enfoque incorrecto. Son las sombras de la relación con la energía masculina o femenina. Y es que toda energía, en este caso estamos hablando del padre, la energía del padre, decimos protección, guía, instrucción, pero también tiene esa otra parte, la cara, la sombra del aspecto luminoso. Y entonces cuando no logramos manejar un mejor discernimiento, es posible que nos conectemos con la sombra, con los elementos que no construyen, que no sanan, que no elevan. Y esa es entonces la importancia de manejar este aspecto. Entonces, ¿cómo pudiéramos acomodar este principio que dice honra a tu padre y a tu madre? Desde la perspectiva espiritual, el enfoque que yo tengo es muy sencillo. En realidad, a ese padre y a esa madre a la que se refiere este principio, es a ese padre y esa madre vibrando en perfección. Pero no es un asunto externo, por lo que ya estamos comentando. No es el papá físico, no es la mamá física. Es esa parte energética, espiritual de la mente en ese aspecto más elevado, donde está ese símbolo o esa presencia del padre en perfección, de la madre en perfección, y es hacia allá, hacia donde debe de enfocarse ese planteamiento. Es hacia adentro, no es hacia afuera. Y entonces cuando lo enfocamos hacia afuera, yo he visto personas, mujeres o incluso hombres, que pudieron maniobrar para no ser lastimados, para no llevarse quizás su vida entre los pies, pero no pudieron maniobrar situaciones por esa carga de creencia e ideología. No, mi papá siempre tendrá razón, pero es un papá incluso que te está destruyendo, es una persona que te está destruyendo. Sí. Es una persona que incluso te está lastimando. Y es ahí donde es bien importante diferenciar entre esos aspectos relacionados con un área interna en cuanto a un aspecto externo. Sí, bastante delicado este punto, ¿no? Bastante delicado porque le tienes que poner límites a los padres y tienes que tener distancia hacia tus padres. Y te decía, es un punto delicado. Es un punto delicado porque madurar sí implica el individualizarte o individuarte, mejor dicho, y reconocerte a ti como quien debe tomar decisiones en su vida y debe ser consciente de esas decisiones y asumir lo que tengas que asumir. Pero desde ahí sí creo que la influencia que pueden ejercer, si es que tú también le das mucho peso a esa influencia, en algunos aspectos puede ser negativa. El otro día una persona me compartió un video donde alguien decía: a mis 18 años yo quería agradar a todo el mundo y era mi propósito de vida, agradarle a todos. A mis 30 años me di cuenta de que no podía agradarle a todos, que era imposible. A mis 40 años me di cuenta de que nadie nunca esperó nada de mí. Nadie me tenía en mente para yo tener que agradarle a alguien. Y entonces me di cuenta de eso, ¿no? Precisamente muchas veces nosotros somos los que generamos mandato. Porque claro que nuestros padres, así como todas las personas alrededor de nuestra vida, siempre van a opinar sobre lo que nosotros hagamos. Más si tú estás cerca y si convives con las personas, ¿no? Y siempre vas a escuchar opiniones, siempre vas a escuchar sugerencias, siempre va a haber quien te dé el consejo, bueno o malo, como sea. O sea, siempre va a haber eso.
Pero si tú tienes dentro de ti la necesidad de complacer, la necesidad de cumplir, la necesidad de llenar la expectativa así de los padres o de quien sea, pues esa es una tarea que no podrías, o sea, te tendrías que dividir en 100 para poder hacerlo. Llega ese punto en la vida en el que sí te tienes que plantar en ti mismo y decir, pues sí, no voy a complacer la vida de todo el mundo, no voy a lograrlo, no voy a poder, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, con mis decisiones? Claro, ahí ser consciente de lo que mencionaba hace rato, de que tus decisiones pues te van a llevar a pros y contras. También hacer ese balance y decir qué es lo mejor para mi vida, qué es lo que más me conviene, pero asumiendo también las consecuencias, porque pues muchas veces de lo que vivimos es de eso, ¿no? De tomar decisiones por nosotros mismos para no asumir lo que viene después de la decisión. Entonces, pues sí, es bastante importante eso. ¿Tú qué opinas, Cementerio, de los límites y de la distancia hacia los padres? Sí, considero que es un enfoque que nos surge desde la mejor luz de cada quien. Sí. Mi planteamiento es el siguiente. Estaba comentando que aprender a reconocer cuáles son o cuáles fueron realmente los aciertos de papá. Nos estamos enfocando hacia allá. Uh-huh. ¿Cuáles fueron sus valores, sus virtudes? Porque yo quiero alimentarme de esos valores y quiero que ese buen enfoque y esa buena energía también me alimente. Entonces, en la relación con papá me alimento de esas moléculas más elevadas. Pero también reconozco que papá en estas áreas, posiblemente en el aspecto económico, que posiblemente papá decía, no hay que sacar nada a plazos, irlo pagando poco a poco. No, si tienes dinero, lo compras. Si no tienes dinero, no lo compras. Uh-huh. El mundo es diferente y mi experiencia puede ser distinta y puedo incluso tener habilidades diferentes también a papá. Y por eso reconozco el enfoque que tenía papá en esa área y puedo decir, ese enfoque que tú tenías, para ti fue útil, para ti fue bueno. Yo tengo una visión diferente en ese terreno. Respeto tu proceso, respeto lo que tú veías, pero yo ahora elijo caminar y explorar ese terreno. Pero no lo estoy haciendo desde la soberbia, no lo estoy haciendo desde el enojo, no lo estoy haciendo desde alguna herida abierta en mí, que algunos jóvenes, por ejemplo, pueden decir, no, fue tu tiempo, tú hiciste o lo que hiciste y para mí no está bien, a mí yo me vaya al precipicio, no importa, es mi vida. No, eso es ego, eso también es inconsciencia. En la vida no se trata de movernos de esa manera, sino se trata de alimentarnos. Y además, dentro del clan familiar, queramos o no queramos, vamos a ir repitiendo patrones. Y por eso yo le doy un valor muy grande a dos cosas. Uno es al discernimiento, porque a partir del discernimiento, ver la diferencia entre un valor y un disvalor es lo que me va a permitir o me va a facilitar ahora sí tener una mejor comprensión sobre cualquier aspecto de la vida. Yo no estoy de acuerdo con los límites. Yo estoy de acuerdo más bien en la estrategia de aprender a acercarte al fuego hasta donde tú ya puedas ver que es prudente quedarte en un punto y a partir de ahí también saber alejarte lo adecuado del mismo fuego. No tienes que establecer algo en particular hasta aquí. Esta es la línea, porque en ocasiones las líneas son arbitrarias y en ocasiones las líneas que puedes poner en una relación, en otra relación no funcionan, son otras dinámicas, otra energía, pero si tú te vas con la reglita a poner límites aquí, límites acá, no estás viviendo en un estado emocional de auténtica libertad.
Estás simplemente moviéndote a partir de un condicionamiento o de una programación. La vida no es un programa, cuando no debiera de ser un programa, pero en ocasiones lo llevamos a esa parte mecánica. Y por eso decía, la vida se vive desde la esencia, desde la conciencia, es dinámica, es cambiante, es viva. Sí, yo creo que lo que aquí hace la diferencia es el que tú sepas establecer bien tus parámetros de vida. O sea, porque sí entiendo que hay un argumento o hay una tendencia a ver los límites como una regla o una norma de tienes que poner límite en esto, en esto, en esto, en esto, de esta forma así. Pero pues cada vida es diferente, cada vida es distinta. No todas las personas tenemos los mismos padres o los padres con las mismas tendencias o con las mismas formas. No todas las personas tenemos, digamos, padres intrusivos o agresivos o que quieran dirigirte, controlarte. No todos lo tenemos. Eso es solamente circunstancial de ciertas personas. Pero decía, ahí es donde a cada uno nos corresponde generar esa conciencia e ir estableciendo esos parámetros. Ahora un límite no necesariamente tiene que ser un límite agresivo hacia los demás. Un límite puede ser únicamente el dejar claro, por ejemplo, una conducta del otro hacia ti. O incluso, yo lo que digo es que los límites más correctos, los límites más a los que tenemos que ponerles más atención, es a los límites que tú estableces para contigo mismo. O sea, porque no es tanto que pongas límites a tu pareja, no es tanto que pongas límites no, es tú ponte tus propios límites, pero no porque tengas que restringirte en algún sentido. Yo lo veo de esta forma. Cuando vamos en una carretera, por ejemplo, quieres ir hacia un destino, en la carretera hay señalamientos, hay una línea que establece dónde tienes que ir, cómo el tener cuidado, y esos señalamientos pues te hacen no ir a como oscuras, ¿no? Imagínate en la noche, sin señalamientos, una carretera, a tus propias luces se convierte en algo peligroso. En la vida es igual. En la vida, si tú no tienes esos parámetros que te digan hasta dónde, de qué manera conducirte, entonces puedes estar incluso peligrando tú y poniendo en peligro a otras personas o pasándote líneas que las otras personas tienen establecidas. Y es importante detectar eso para tener una conducta correcta o adecuada también hacia los demás. Entonces, ahí es donde yo digo, ese es el reconocimiento de esos límites. Yo tengo una vida donde reconozco las normas con las que se convive socialmente, las normas con las que se convive en el caso del hombre hacia con las mujeres. Hay una norma social, hay un reglamento social y no me salto esa norma. Ese es reconocimiento de límites, aunque no lo tenga que decir, aunque no lo, digamos, no lo tengo como bandera de vida, pero es ese reconocimiento. Entonces, desde ahí es donde yo tengo este señalamiento o este argumento de que es bueno reconocer esos parámetros y también en tu vida ir reconociendo cuáles son los parámetros que puedes ir estableciendo. Hay personas a las cuales les puedes dar el acceso total a tu vida y personas con las cuales tú puedes hablar de todo, personas con las cuales tú puedes relacionarte de una manera afectiva, amistosa, personas que tienen ese espacio porque son personas que te contribuyen, que te nutren. Pero hay personas que no están en ese, digamos, en esa sintonía misma en la que tú estás. Y son personas que quizás no tienen por qué estar en ese círculo más íntimo o en ese espacio
que es más hacia, pues quizás hacia temas o hacia aspectos que son más pues de tu propia vida. Entonces ahí se reconocen ciertos parámetros. Y ese, te decían, no es necesariamente un límite que tú tengas que poner, que ser agresivo, ser contundente con la persona, simplemente se establece y se genera pues esa dinámica de interacción. Entonces, en este caso de hacia los padres, ya pues sí, es muy delicado porque cada persona tiene padres distintos y una historia distinta, y a cada persona pues le correspondería hacer ese trabajo y si es necesario quizás mantener una distancia prudente, porque pues en la vida todos tenemos que crecer y seguir también atendiendo nuestros temas de vida y no estar quizás en estas influencia que nos corte o nos haga desvitalizarnos en algún sentido, pues quizás es necesario mantener una cierta distancia, una distancia prudente. Sí, sí, pues posiblemente sea una forma diferente de verlo, porque en lo personal considero que la mejor brújula que podemos manejar en las relaciones personales o incluso en la vida misma es algo que no nace de la mente, de la cabeza. Claro. Nace de una fuente más capaz, más poderosa, y le llamamos conciencia. Cuando una persona está trabajando en sí mismo para ir haciendo crecer esa luz, esa conciencia, y de decir que la conciencia es sinónimo de sabiduría, es sinónimo de amor, de diplomacia, de paciencia, confianza. Estamos hablando entonces de algo mucho más grande y mucho más poderoso. Entonces, desde esa conciencia, yo puedo aprender a acercarme al fuego, pero sin quemarme. Desde esa conciencia, puede estar en el ruido de la vida, pero sin ser afectado. Desde esa conciencia, puedo pasar por el pantano sin manchar mis alas. Y por eso decía, hay una fuente distinta en cada una de las personas que les puede llevar a una relación con el mundo. Papá, mamá, hermano, hermana, amigo, enemigo, pero una perspectiva que escapa a la dinámica constante del batallar de la mente. Es ahí donde yo ubico la idea de los límites. Sale de tu mente, pero puede ser posiblemente un prejuicio o quizás un miedo. ¿Y cómo sabes que cerrar una puerta era realmente algo incluso en mayor desventaja que abrirla? Y solo la luz de la conciencia es la que puede llevarnos a ese punto donde sabríamos, intuiríamos incluso si es abrir o es cerrar o dejar entreabierto. Pero por eso decía, hay que reconocer algo mucho más grande que el intelecto, que muchas veces es frío. El razonamiento, que es bueno, pero muchas veces no tiene el alcance, la sutileza o la parte fina de relación, pues de relación con la vida y con las personas. Sí. Pues bueno, un tema bastante interesante, ¿no? Esa relación entre las cosas que podemos como racionalizar, las cosas que podemos atender desde nuestra capacidad de raciocinio, los sentimientos, las emociones, que también son una brújula interesante, y sí, pues el detalle en todo esto es generar un equilibrio, una dinámica, digamos, favorable. Y bueno, pues en eso estamos bien. Pues Emeterio, interesante tema, ¿no? Sí, claro, nos quedan detalles para otro. Sí, otro ya surgió el siguiente tema. Bueno, yo tengo las siguientes ideas. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí. Les sugerimos, les comentamos que estamos en
en esta plataforma generando contenido, pero si ustedes están en contacto con nosotros, para nosotros también es importante, así que pueden dejarnos aquí su comentario y pues nos vemos en una próxima sesión. Hasta la próxima.